Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 1 de febrero, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes y nadie podía domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, vino corriendo, se postró ante él y gritó con fuerza: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Había cerca una gran piara de cerdos comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó al mar desde lo alto del acantilado y se ahogó en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados los que lo habían visto. Les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se alejara de su territorio. Mientras se embarcaba, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que te ha tenido misericordia. El hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy hemos escuchado un evangelio en el que Jesús calma la tempestad de un hombre que estaba atormentado por Satanás. Es interesante porque hacía poco Jesús había calmado la tempestad del lago. Ahora va a calmar la tempestad de un hombre que estaba atormentado en su corazón. Dice el Evangelio que este hombre, en cuanto Jesús desembarcó desde el cementerio, porque vivía entre los sepulcros. Qué interesante. Este hombre había escogido su domicilio en el cementerio. Vivía entre los sepulcros. Era una persona que no quería vivir, quería morirse. Y dice el Evangelio, relata que este hombre caminaba día y noche entre los sepulcros, gritando e hiriéndose con piedras. Debería haber sido un espectáculo espantoso, hermanos, ver a este hombre con un rostro completamente desencajado, que se hería, que gritaba, y es que estaba atormentado. Este hombre no dormía porque no tenía paz en su alma. Y entonces Jesús se acerca y libera a este hombre, lo libera de esta tormenta que llevaba en el corazón. Fíjense, hermanos, es asombroso este pasaje. ¿Por qué? Porque nos relata cómo el poder liberador de Jesús es capaz de traerle la paz a un hombre que estaba atormentado, que ya no quería vivir. Y miren, dice que en ese momento
que se acerca el endemoniado a Jesús con una ferocidad tremenda, Jesús expulsa pues a este demonio, que era una multitud, y se meten en toda la piara de cerdos, que después se precipitan en el acantilado y murieron todos. La gente de esta zona se quedó espantada por lo ocurrido y le pidieron a Jesús que se vaya. Y es que tenían miedo al encontrar al hombre en su sano juicio, cambiado, limpio. Se quedaban asombrados de cómo este hombre, que era indomable, que lo habían amarrado con grillos y con cadenas, era imposible de domar, pero sin embargo el poder de Dios, hermanos, le regaló la paz y la liberación. Por eso, queridos hermanos, este pasaje nos debe llevar a pensar en lo siguiente: que Cristo tiene el poder para liberarnos de todas las ataduras del mal, de las tormentas que podemos llevar dentro de nuestro corazón. Cristo Jesús es capaz de sanar y de restaurar la vida de una persona, devolviéndolo a su sano juicio. Dice que este hombre quería seguir a Jesús, irse con Jesús, pero Jesús al final le dice: no, quédate en tu casa y cuéntales lo bueno y misericordioso que Dios ha sido contigo. Y así pues este hombre se puso a proclamar por toda la Decápolis la bondad que Dios había tenido y cómo lo había liberado de esta opresión de Satanás. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de experimentar este poder sanador y liberador, que nos libre de toda opresión y que nos dé la gracia de experimentar paz en lo profundo de nuestra alma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su gracia, paz, protección y bendición. Nos libere de toda atadura del mal, nos dé la gracia de experimentar esta fuerza liberadora de Jesús. Que Dios Todopoderoso los bendiga y proteja, nos llene de su fuerza y de su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.